Mensaje de amor para aquellos que están atrapados en la religión. Sin lugar a dudas, hablar de religión es algo delicado y sensible. No obstante, es necesario y urgente hablar no de una u otra religión específicamente, sino de lo que significa el concepto y noción de religión, sobre todo de lo que significa y representa para los seres humanos. La raíz de la palabra religión es religare, del latín. Esto quiere decir algo así como ligar, reunir, juntar o hacer volver a alguien a su estado original, a su lugar de origen. En pocas palabras, según esto, las religiones sirven para acercar o unir a los seres humanos, en el mayor de los casos con Dios, en otros casos con la luz, la iluminación, la superconciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy viejo es el fenómeno de la religión y de las religiones en el mundo, lo que incluye a las sectas y a las denominaciones. Antes que la política y los gobiernos humanos, ya existía la religión. Ya existía porque desde que la tierra se pobló, el ser humano experimentó la imperiosa necesidad de creer en algo o en alguien y encontrar con esto protección, seguridad y algo muy importante, algo o alguien a quien adorar. Tal cual hoy sigue sucediendo, porque es un hecho innegable que todos necesitamos creer en algo o en alguien, aunque sea en cosas tan burdas como el dinero o el trabajo. Lo cierto es que la nebulosa definición etimológica y el sentido de la religión como un puente o camino para juntar o conectar a los seres humanos a su estado original o a Dios, nada tiene que ver con lo que vemos hoy en día en las religiones. Hoy más que nunca somos testigos de cómo la religión, las religiones y sus líderes tienen un enorme poder y dominio sobre los seres humanos. Vemos cómo la religión se ha convertido en un negocio de manipulación y control de almas y, por supuesto, en un negocio literalmente que produce cantidades impresionantes de dinero para aquellos que controlan y dirigen la infinidad de religiones y sectas que hay en el mundo. Por lo general, las religiones promueven y ofrecen a las personas, además de una relación con Dios, la luz o cualquier otro sustituto de estos, una ética y una moral, un grupo, una comunidad, una fraternidad, lo que reporta en las personas sentimientos de pertenencia, de tener una familia, de seguridad y protección, y claro, de poder. Es en este punto que la religión es tan seductora y atractiva para millones de seres humanos. Ahora bien, la verdad es que todos hemos crecido con alguna religión, es decir, hemos nacido en casas, en familias y ambientes que profesaban una u otra religión o forma de creer. Con ella crecimos pensando no solo que es lo normal y mejor, sino además suponiendo que nuestra religión es la verdadera y que las demás son falsas o simplemente distintas. Es un hecho normal, pero lamentable, que la mayoría de los seres humanos jamás se cuestionen las enseñanzas que aprendieron de sus padres, en sus casas, sobre todo las creencias, costumbres y tradiciones. Aquí juegan varios factores, como por ejemplo el miedo y a veces pavor que sentimos ante la idea de ser segregados y rechazados por nuestras familias, por el hecho de poner en tela de juicio las creencias aprendidas y compartidas. Otro impedimento que tenemos para cuestionar todo lo que hemos aprendido es la tibieza y mediocridad que nos caracteriza a todos. En efecto, ¿para qué cuestionarnos? ¿Para qué romper el orden establecido? Muchos creen que porque nacieron en tal o cual religión, su deber es permanecer así hasta la muerte. Las preguntas más simples se vuelven las más necesarias e importantes. La religión nos ofrece a Dios y toda clase de bienes para el ser humano, como la paz, la libertad, la alegría, la protección, el poder, la santidad, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso las religiones nos han dado estas cosas? Por definición, la religión está estructurada por dogmas y una jerarquía eclesiástica. Por definición, está hecha de reglas, leyes, rituales, ceremonias, especialmente de la práctica de los diezmos y ofrendas. ¿Acaso pueden reportar estas cosas libertad, alegría y paz, por citar solo algunas cosas que suelen ofrecer las religiones? No se requiere fuerza ni ser inteligentes, sino ser honestos para poder reconocer que nuestra religión no nos ha dado lo que promete. Todo es una ilusión. Es verdad que la mayoría de las personas que siguen una religión y a sus líderes, creyendo que siguen a Dios, no les interesa en lo más mínimo salir de donde están. Evidentemente están cómodos y acomodados.
No obstante, este mensaje no va dirigido a los que están en esa zona de confort, que es la religión, aparentemente felices y en paz con ellos mismos y con Dios. Nos dirigimos a aquellos que se han dado cuenta del macrofraude y engaño que son todas las religiones del mundo. Nos dirigimos a aquellos que están atrapados en esa absurda lealtad que le muestran a los líderes religiosos y en infinidad de casos a sus padres y familias, en el sentido de no cuestionar nada. Hermano y hermana que estás en esa prisión llamada religión, secta o denominación, no sigas creyendo que Dios está en una religión o en otra. Deja de creer que pagando diezmos, haciendo sacrificios y buenas obras te vas a ir al cielo o que eres santo y puro y mejor persona que los demás. Si Dios existe, te lo aseguro, no está en las religiones, ni en tu muy amada religión. Reconoce que la religión te tiene esclavizado, que no eres realmente libre. Reconoce que la religión produce soberbia y orgullo, no humildad y verdadero amor. Si estás cansado de ser esclavo de los que dominan y manipulan tu alma y tu vida entera, principalmente por medio de la culpa y el miedo que infunden en ti, sal de ahí. Si en verdad buscas el amor, la paz, la libertad, atrévete a cuestionar todo lo que crees y has aprendido hasta hoy. Recuerda que si Dios existe, no lo vas a conocer por medio de una institución más del mundo, como lo es la religión. Tampoco te lo va a presentar otro ser humano. Por último, deja de creer que Dios es una creencia, un credo. Escucha con fe estas palabras porque Dios es una revelación que se le da no solo a los que aman y buscan, por encima de todas las cosas, la verdad, la justicia, el amor y la libertad, sino que además aborrecen la mentira y aman a los que están atrapados en la mentira y el engaño, en este caso, el de las religiones. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió el Señor a Jacob su siervo. El que tenga oídos, que oiga.